Muy buenos días, estimados y estimadas integrantes del Cuerpo Diplomático acreditado en México, representantes de los organismos internacionales, sus excelencias, amigas y amigos, además, por supuesto, de mi equipo que está al frente de esta Cancillería de México. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su presencia el día de hoy, que cumplo 100 días al frente de esta compleja tarea en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Quiero comenzar estas palabras refiriéndome a quien define el rumbo de la política exterior de México, la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Bajo su conducción, México ejerce una diplomacia de principios y con resultados, fiel a la defensa de su soberanía, comprometida con el multilateralismo y el orden internacional basado en reglas, y guiada por el humanismo que ha distinguido la mejor tradición de nuestra nación. La Presidenta nos ha encomendado una tarea a la vez sencilla y exigente: que la política exterior se traduzca en bienestar para el pueblo de México, en protección efectiva para quienes están lejos de casa y en oportunidades tangibles para el desarrollo del país. Esa instrucción ha sido la brújula de estos primeros 100 días. Lo que hoy quiero compartir con ustedes no son logros de una persona, sino resultados de un proyecto de Estado que la Presidenta encabeza y que la Cancillería tiene el honor y responsabilidad de proyectar ante el mundo. La política exterior es la expresión externa de un proyecto nacional. Nuestra tarea no se limita a representar, debemos transformar. Por ello, desde el primer día asumimos el compromiso de fortalecer la presencia internacional de México y de proyectar la imagen de un país democrático, productivo y estable, fiel a sus raíces y seguro de su destino. A ese propósito, hemos alineado a la Cancillería y a nuestra red de representaciones en los 5 continentes, con una diplomacia profesional, unida y con clara vocación de desarrollo. Permítanme referir los hitos de este periodo. Antes de referir nuestra acción en el mundo, quisiera compartir el fundamento que la hace posible: un México que se transforma. Bajo el liderazgo de la Presidenta Sheinbaum y en continuidad de un proyecto de más largo aliento, nuestro país vive una profunda transformación social. Entre 2018 y 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. La proporción de población en esa condición pasó de 41.9 a 29.6%, la mayor reducción de la que se tenga registro, impulsada por una política que coloca el bienestar y el aumento del salario mínimo en el centro. A ello se suman avances en seguridad y en el fortalecimiento del Estado. La Estrategia Nacional de Seguridad ha permitido una disminución cercana a 50% en los homicidios dolosos. El secuestro ha disminuido en 32%, el robo de vehículos con violencia en 23%, y más de 2.400 laboratorios de droga han sido desmantelados. Y para acercar el Estado a la gente, se creó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que impulsa la simplificación y digitalización de los trámites mediante la identidad digital Llave MX. Un esfuerzo que alcanza también a las y los mexicanos en el exterior y que incluye la modernización de nuestros servicios consulares. Esta transformación descansa sobre bases macroeconómicas sólidas. La inflación se mantiene bajo control en una trayectoria de convergencia hacia la meta del Banco de México. El peso ha mostrado un comportamiento ordenado y resistente, y contamos con un Banco Central autónomo y con reservas internacionales en niveles récord, superiores a 250,000 millones de dólares. La deuda pública se mantiene en niveles prudentes, cercana a la mitad del Producto Interno Bruto y de las más bajas de América Latina, lo que ha permitido preservar el grado de inversión del país. A esta estabilidad se añaden la fortaleza de un amplio mercado interno,
un bono demográfico favorable y una posición geográfica privilegiada que hacen de México uno de los destinos más atractivos para la inversión y la relocalización de cadenas productivas. Esta solidez social, económica e institucional es la que respalda y da credibilidad a la política exterior que hoy comparto con ustedes. El 18 de abril, en Barcelona, la presidenta Sheinbaum participó en la cuarta cumbre en defensa de la democracia, donde compartió con otros jefes de Estado y jefas de gobierno los principios constitucionales que rigen nuestra política exterior. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y la lucha permanente por la paz. Como expresó la presidenta, estos principios no son letra del pasado, hoy resuenan con fuerza y están más vivos que nunca. México vinculó la democracia al bienestar social y a la justicia y ofreció ser sede de la próxima edición de este encuentro. En esa misma gira, la presidenta dio cuenta del buen momento de la relación entre México y España, sustentada en profundos lazos históricos y culturales y en el respeto y el aprecio entre nuestros pueblos. Con nuestros socios de América del Norte hemos sostenido un diálogo permanente, constructivo y siempre apegado al respeto a la soberanía. En este periodo recibimos en México a 2 integrantes del Gabinete del Gobierno de Estados Unidos, donde destaca la visita del secretario de Seguridad Interior, Mark Mullen, a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Sheinbaum, con quien dio seguimiento a la agenda bilateral en seguridad, frontera y migración. En materia de seguridad, nuestra cooperación se sustenta en 4 principios: el respeto irrestricto a la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la cooperación, nunca la subordinación. Bajo esa premisa, la colaboración fronteriza arroja resultados verificables. Entre ellos destaca una caída de cerca del 70% en los decomisos de fentanilo en la frontera, conforme a cifras de las autoridades estadounidenses. En materia migratoria, el trabajo conjunto ha contribuido a una reducción histórica del 90% en los encuentros con personas en situación migratoria irregular en la frontera con Estados Unidos entre octubre de 2024 y mayo de 2026, el nivel más bajo en 50 años, siempre desde una visión de movilidad ordenada, segura y regular. Y mientras lo hacemos, también redoblamos la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos en todo el mundo a través de nuestra amplia red consular. La protección de las y los mexicanos en el exterior es ante todo una tarea humana. Nuestra red consular existe para proteger derechos, acompañar a nuestras comunidades y tender la mano a quien la necesita. Es, en esencia, una red de protección, ajena a cualquier labor de corte partidista. Bajo esa premisa, y por instrucción de la presidenta Sheinbaum, la estrategia México te abraza recibe con dignidad a quienes regresan a casa. No llegan solos, llegan a un país que los reconoce como suyos y busca reintegrarlos a su país. Estos resultados compartidos descansan ante todo en los avances propios de México. Gracias a la estrategia de seguridad nacional de la presidenta de México, como ya señalé, tenemos resultados históricos. La paz que se construye dentro de nuestras fronteras es también el mejor cimiento de nuestra cooperación con el mundo. La cooperación abarca asimismo la conectividad, la sanidad y la economía. En materia de transporte aéreo con Estados Unidos, acordamos medidas para fortalecer el mercado bilateral, con el reconocimiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como parte integral de la oferta aeroportuaria del Valle de México y la creación del grupo de trabajo para dar seguimiento a esos compromisos. Y el 27 de junio, en Metapa, Chiapas, la presidenta inauguró, acompañada por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, una planta de producción de moscas estériles para combatir el gusano barrenador, fruto de una inversión conjunta de ambos países. Como lo expresó la presidenta, esta obra demuestra
que ante los desafíos comunes, la cooperación entre países soberanos siempre será más poderosa que la confrontación. Ese es el espíritu con el que abordamos también la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Permítanme detenerme en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, por la atención que merece. Lo primero es un mensaje de certidumbre. El TEMEC está plenamente vigente y lo seguirá hasta 2036, cuando menos. Su revisión no es un punto extraordinario, sino un mecanismo previsto en su artículo 34.7. Las discusiones técnicas iniciaron en marzo. Una segunda ronda se celebró en junio y una más está en curso. Avanzan de manera ordenada y con un objetivo compartido, que el acuerdo fortalezca a las tres economías. Los hechos respaldan esa confianza. En 2025, México se consolidó como el primer socio comercial de los Estados Unidos, con un comercio bilateral de $872,000 millones, el 15.6% de todo lo que ese país intercambia con el mundo, y un crecimiento de 4% anual. Aún en un entorno internacional marcado por los aranceles, los bienes que cumplen con el tratado han conservado un trato preferencial. De enero a abril, 87% de nuestras exportaciones a los Estados Unidos se realizaron al amparo del TEMEC. México mantiene con ello un acceso privilegiado al mercado más grande del mundo. Esa fortaleza se sostiene en una economía resiliente. En 2025, México captó $40.8 millones de inversión extranjera directa, 7.6% más que el año anterior y el segundo monto más alto en casi 2 décadas. La integración de América del Norte es tan profunda que beneficia por igual a dos grandes, medianas y pequeñas empresas de ambos lados de la frontera. Tan solo más de 50,000 pymes estadounidenses exportan cada año a México. Por eso transmito a ustedes y a través de ustedes a sus gobiernos y a sus comunidades empresariales un mensaje de estabilidad y de calma. México es un socio confiable, un destino seguro para la inversión y una economía sólida, abierta y con visión de futuro. El 22 de mayo, en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum encabezó, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la octava cumbre México-Unión Europea, la primera en 10 años. En ese marco se suscribió el Acuerdo Global Modernizado, que actualiza una asociación estratégica vigente desde hace más de 2 décadas, el Acuerdo Comercial Interino y una carta de intención para un diálogo estratégico sobre asuntos globales que tuve el honor de suscribir con la alta representante Kaja Kallas. Ayer, el Parlamento Europeo aprobó por una amplia mayoría los acuerdos firmados en la Ciudad de México. La Unión Europea anunció, a través de su programa Global Gateway, una movilización de inversiones por 5,000 millones de euros en favor del Plan México, en sectores como energías limpias, movilidad sustentable, conectividad digital y economía circular. Como la propia presidenta subrayó, este entendimiento no compite con nuestra relación con América del Norte, lo complementa. México mantiene y fortalece al mismo tiempo sus vínculos con socios del norte y con Europa. Multiplicar nuestras alianzas no significa alejarnos de nadie, significa fortalecer nuestra economía y sumar oportunidades para nuestro pueblo. Más allá de la cumbre, hemos profundizado nuestros vínculos bilaterales con socios europeos. En mi primera gira de trabajo como canciller, el 21 de abril estuve en Bruselas, donde con el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévost, acordamos ampliar la cooperación, el intercambio económico, cultura, semiconductores e industrias farmacéutica y biotecnológica, y suscribimos un acuerdo sobre la actividad remunerada de los dependientes del personal diplomático. Me reuní también con nuestra comunidad en Bélgica, a quienes reiteré que son la prioridad de la política exterior de México. Y el 4 de junio, en la sede de esta Cancillería, encabecé con el ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, la tercera reunión plenaria de la Comisión Binacional Alianza para el Futuro, que fue la primera en casi 10 años.
México es el principal socio comercial de Alemania en América Latina y Alemania nuestro mayor socio comercial en la Unión Europea, con un comercio bilateral que en 2025 alcanzó 27.4 mil millones de dólares. Acordamos traducir ese diálogo político en iniciativas concretas en ámbitos que van de la economía y la ciencia a la cultura y la educación. En esa misma lógica de multiplicar vínculos, México dio un paso de gran significado hacia el sudeste asiático con el anuncio de su adhesión al Tratado de Amistad y Cooperación, instrumento promovido por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, una región de más de 680 millones de personas y uno de los polos más dinámicos de la economía mundial. Esta adhesión reafirmará el compromiso de México con el diálogo, el respeto mutuo y la solución pacífica de las controversias y abrirá nuevos espacios de solución de controversias, de cooperación política, económica, comercial y cultural con los países de esa región. Lo celebramos con sus embajadas, a las que reitero nuestra disposición a estrechar lazos. En el plano comercial, México afianzó su papel como plataforma de alcance global. El 22 de junio, tras la ratificación de nuestro país, entró en vigor la adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que se convierte así en la primera economía europea del bloque. Con la desgravación de productos industriales y agroalimentarios y las reglas de acumulación de origen, este paso amplía nuestras cadenas de valor, fortalece sectores prioritarios del Plan México, el automotriz, el aeroespacial y el farmacéutico, y conecta a 12 economías de América, Asia, Pacífico, Oceanía y Europa bajo un marco común. El 11 de junio, México volvió a abrir sus puertas al mundo como sede de la Copa Mundial de la FIFA, que por primera vez se celebra en 3 países hermanos: México, Estados Unidos y Canadá. Más allá del deporte, el Mundial es una plataforma de encuentro, de hospitalidad y de proyección de la mejor cara de México. En ese espíritu, México se ha consolidado como anfitrión del mundo y se proyecta como un destino seguro y hospitalario para quienes nos visitan. Como expresión de la cercanía entrañable entre nuestros pueblos, recibimos en la Ciudad de México al rey Felipe VI de España, quien después asistió en Guadalajara al encuentro entre España y Uruguay. Su presencia confirma que México y España han sabido pasar la página sin arrancarla, mirar la historia con templanza y a la vez escribir juntos un nuevo capítulo. A todas las representaciones aquí presentes les reitero además que aún concluidos los partidos del Mundial en nuestro país, sus comunidades y sus aficiones son siempre bienvenidas en México. México no coincide su política exterior sin América Latina y el Caribe, la región a la que pertenece por historia, geografía y convicción. Creemos en una vecindad que dialoga desde el respeto y la construcción, no desde la confrontación, que resuelve sus diferencias por la vía pacífica y que hace de la integración un instrumento de bienestar para sus pueblos. Con esa visión hemos tendido puentes de diálogo constructivo con los gobiernos de la región, persuadidos de que la unidad latinoamericana y caribeña se edifica con diálogo diplomático. La vocación solidaria de México, además, no conoce fronteras. Ante los devastadores sismos que golpearon a Venezuela el pasado 24 de junio y atendiendo la instrucción de la presidenta Sheinbaum, la Cancillería estableció contacto inmediato con las autoridades de ese país y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y con el apoyo solidario de la sociedad civil, México desplegó una misión humanitaria con personal de búsqueda y rescate, equipos médicos, binomios caninos e insumos. Lo hicimos guiados por una convicción que define a nuestro país. México nunca es indiferente ante el dolor ajeno. La solidaridad es también una forma elevada de nuestra diplomacia. México sostiene una política de apertura y de cooperación plena con los mecanismos internacionales de derechos humanos y la desaparición de personas la atendemos por instrucción de la presidenta como una prioridad. Del 19 al 22 de abril recibimos la visita oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk,
quien se reunió con la presidenta, con autoridades de los 3 poderes de la Unión, con la sociedad civil y con las familias buscadoras, y a quien tuve el honor de recibir en esta Cancillería. El alto comisionado calificó su visita como fructífera y reconoció que México cuenta con un marco jurídico e institucional de gran potencial, una referencia a nivel internacional elaborada con la participación de las víctimas, centrado en la Ley General en materia de desaparición forzada, así como avances como la actualización del protocolo homologado de búsqueda y el modelo de protección a personas defensoras y periodistas que consideró un referente en la región. Convinimos consolidar la cooperación con su oficina. En esa misma ruta, el 11 de mayo recibimos en la Ciudad de México, ante integrantes de este cuerpo diplomático, de la sociedad civil y de las agencias de las Naciones Unidas, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición de personas en México. Nuestra estrategia coloca a las familias en el centro y se sustenta en la reforma legislativa de 2025, construida de la mano de las víctimas, y en la Estrategia Nacional de Búsqueda. Reafirmamos nuestra convicción de que la cooperación internacional, basada en el respeto mutuo, la confianza y el diálogo constructivo, es la vía adecuada para hacer frente a desafíos tan complejos. México seguirá siendo un actor regional y global en apoyo del multilateralismo y del sistema internacional de derechos humanos, de la mano de la Comisión Interamericana, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de las demás instancias del sistema, con un solo norte: la verdad, la justicia y la dignidad de las víctimas. En esa misma vocación multilateral, México asume que la emergencia climática no reconoce fronteras ni admite indiferencia. La enfrentamos en la cooperación entre naciones y en el fortalecimiento del multilateralismo, convencidos de que ningún país se salva solo y de que la acción climática es, ante todo, una forma de justicia para nuestros pueblos, particularmente para las próximas generaciones. Para estar a la altura de estas tareas, hemos robustecido a la institución. Convocamos a nuestra red de embajadas y consulados a potenciar la presencia económica de México y a difundir con rigor y serenidad los resultados del gobierno de la presidenta Sheinbaum en materia de bienestar compartido, seguridad y desarrollo, haciendo de cada misión un motor de promoción del Plan México y un puente confiable para la inversión, el comercio y la cooperación. En ese sentido, reorganizamos áreas sustantivas de la Secretaría con énfasis en la diplomacia económica, la protección consular y la comunicación. Asimismo, a propuesta de la presidenta, se concretaron designaciones diplomáticas y de política exterior de la mayor relevancia. La Embajada de México en los Estados Unidos, encabezada por Roberto Lázaro Montaño, la Embajada ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo por Esteban Moctezuma Barragán, la Embajada en la India por Pedro Blanco Pérez, la Embajada en los Países Bajos y nuestra representación ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas por Alicia Buenrostro y la Subsecretaría para América del Norte a cargo de Cristina Planter-Riebeling. Con ellas y ellos fortalecemos la conducción de nuestras relaciones más estratégicas. Este esfuerzo institucional avanza de la mano de la política exterior feminista de México, reconocida entre las más sólidas del mundo. La igualdad sustantiva no es para nosotros un enunciado, sino un método. Guía el ingreso y el ascenso en el servicio exterior, ordena la protección consular con perspectiva de género, da forma a la voz que México lleva a los foros multilaterales. Una diplomacia a la altura de su tiempo no puede sino ser también una diplomacia feminista. Fortalecer a la Cancillería significa también servir mejor a quienes acuden a ella cada día. Por ello, impulsamos un plan para modernizar y agilizar la expedición de pasaportes, sustentados en pilares como pedir menos requisitos, tener una mayor eficiencia en su operación y aprovechar las herramientas digitales. He querido constatarlo de cerca, escuchando a las y los usuarios en las oficinas de atención, porque la diplomacia comienza por un trato digno y eficiente a nuestra propia gente. Los próximos meses nos exigirán firmeza y diálogo. Continuaremos atendiendo con responsabilidad y altura de miras la agenda con América del Norte y el buen curso de la revisión del TEMEC. Seguiremos fortaleciendo la protección de las y los mexicanos en el exterior, profundizando nuestros vínculos con América Latina y el Caribe,
con Europa, con Asia-Pacífico, con África y con el mundo árabe, y defendiendo el derecho internacional y la solución pacífica de las controversias. Lo haremos siempre desde el respeto, el principio de no intervención, la igualdad jurídica de los Estados y la cooperación entre naciones. Señoras y señores miembros del cuerpo diplomático, ustedes son interlocutores indispensables de esta historia. La relación entre nuestros países se construye en los grandes acuerdos, pero también en el trato cotidiano, en la confianza y el respeto mutuo. Las puertas de esta Cancillería están siempre abiertas para ustedes. Reciban mi gratitud y mi compromiso de trabajar hombro con hombro por una relación fructífera entre sus naciones y México. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, seguiremos haciendo de la diplomacia mexicana un instrumento de protección, de prosperidad y de paz. Muchas gracias.